Bienvenidos a la emisión número 35, tercera época, de nuestras charlas entretenidas, una ventana en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas, 9 de la noche en la capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Querido amigo y hermano masón, Gabriel Leandro Romero Arano, muchas gracias por tu presencia en esta emisión número 35 de nuestras charlas entretenidas. Gaby, querido, qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti, Rafael, que has tenido pues, la gentileza de invitarme para compartir un rato con tu audiencia, que es bastante brillante, y otro saludo también aquí a Landín. Gracias, que me da gracias. mucho gusto verlo nuevamente, y aquí estamos a la orden, como siempre. Amigo y hermano masón Luis Landini Quintal, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Hoy compartes pantalla con mi querido hermano y amigo Gabriel Romero. Gracias, Rafa. Buenas noches, Gabriel. Fue un honor estar aquí ante tales eminencias en la masonería. Muchas gracias. Y si me permites, pues vamos a hacer el saludo tradicional, porque si no, luego me reclaman que no hago el saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México a todo el país, a todo el mundo, y esquivando las guacamayas que andan en el alambre. Muy bien, Luis Landini, muchas gracias. El estilo Landini en el saludo, en la bienvenida a nuestros amigos de Facebook y de YouTube. Mi Gabriel Romero Arano, Gaby querido, siempre desde hace muchos años somos amigos entrañables, aparte de compañeros masones en la institución, y pues hemos pasado tiempos riquísimos platicando, discutiendo, en fin, pero algo que me lamento de verdad es que no podamos disfrutar tus habilidades musicales, Gaby. Hermosas, inolvidables tardes te hemos escuchado tocando y cantando rock and roll y boleros y demás. Espero que muy pronto nos vuelvas a dar el gusto de escucharte en la guitarra. Pues creo que pronto, de acuerdo a lo que he estado viendo con el médico, pues tal parece que esto es pues es pasajero. Yo creo que ni en 10 años ya más o menos ya se me quitó. Garantízame los 10 años, mi Gabriel querido. Oye, Gaby, ¿todavía funciona tu hermoso jardín de fiestas allá en Xochitepec, Morelos? Sí, cómo no, aquí está, incluso ya tenemos un temazcal. Muy bien. Ya tenemos un temazcal. Xochitepec es una población que está muy cerquita de Cuernavaca, allá por el aeropuerto, por ahí. Pues uno de estos días te volvemos a caer por ahí, Gaby, y qué bueno que me dices que está funcionando como... ¿Es un restaurante o es salón de fiestas? No, es más bien es una quinta. Una quinta. Una quinta donde se reciben, tenemos habitaciones hasta para 20 personas, y ahí hay alberca, y ahí está agradable el ambiente, ¿sí? Oye, qué padre, qué fiestones hemos compartido en ese lugar, Gaby. Ojalá sí, que muy pronto estemos por allá. Oiga, aquí Gabriel y Luis, aprovechando, amigos internautas, aprovechando que tengo la presencia de dos amigos entrañables a quienes quiero mucho y admiro y respeto mucho dentro de la institución masónica, les quiero comentar. Hoy además es un día especial porque fíjense que se han reunido muchas cosas. Primero celebramos el 15 de septiembre como el tradicional grito de independencia, que si fue el 15, que si fue el 14, que si fue el 16, pero en fin, lo celebramos el día 15. Y acuérdense que nuestra logia se llama Independencia número 2. Entonces, pues no tenemos una fecha precisa de nacimiento de la logia porque los documentos se han extraviado, pero lo que sí tenemos es el onomástico. Entonces, celebramos siempre el Día de la Independencia como el onomástico de nuestra gran logia Independencia. Entonces, pues eso es algo que estamos celebrando todavía. Por otro lado, justamente hoy se cumplen años del nacimiento de otro personaje importantísimo en la historia de México, que es don José María Morelos y Pavón. 1775, algo así, nació, pero en una fecha como hoy, 30 de septiembre. Entonces, como que se están encadenando muchos detalles muy importantes. Y les quiero comentar algo que me pareció extraordinario. Recibimos, y afortunadamente Gabriel Romero me hizo favor de hacer contacto con esto, un audio
en el que les voy a comentar cómo los voy a describir porque no lo vamos a presentar. Una persona, una voz masculina, se identifica como sacerdote y dice, soy uno de los sacerdotes, de todos los sacerdotes de la ciudad reunidos en un retiro espiritual. Esto es interesante porque habla de que todos los sacerdotes de la ciudad están en un oasis, en un respiro espiritual. Y dice, informa que él habla con algunas personas y está dando este informe, que en la conmemoración del grito de independencia, esto es el día anterior a la celebración del grito, dice, se va a celebrar una conspiración al demonio o una consagración al demonio organizada por la masonería. Me pareció interesantísimo. Entonces, como que él está dando la voz de alarma, dice, todos los sacerdotes de la ciudad estamos reunidos en este retiro espiritual, pero quiero informarles que mañana en la ceremonia del grito se va a celebrar una consagración al demonio organizada por la masonería, con ritos satánicos, con antorchas y con la presencia del chamán mayor de Catemaco. La verdad que todo eso para mí es sorprendente, pero bueno, así lo dice él. El presunto sacerdote, porque no logro identificar el video, Gaby tampoco tiene identificación de estas personas, pero lo dice pues de una forma seria. El presunto sacerdote se refiere o se dirige a quienes él llama coordinadores de nuestros hermanos laicos. Esta podría ser como una pista para saber a qué congregación pertenecen y demás. Dice a los hermanos laicos, a los coordinadores de nuestros hermanos laicos, invitándoles a organizar lo que él llama horas santas. Creo que son horas que se dedica una hora completa a estar rezando, pero él llama organizar horas santas y rezar el rosario en los hogares. Para lo que él dice, se los menciono el textual, para desagraviar a los corazones de nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Y finalmente termina el audio, que es muy cortito, diciendo que como San Miguel Arcángel no se pueden quedar con los brazos cruzados en la lucha entre el bien y el mal. Y aquí termina el audio. Yo no lo identifico ni nada, pero me llamó mucho la atención porque pues hemos platicado mucho acerca de todas estas creencias, las leyendas y todo acerca del chamanismo. Pero Catemaco es una población que todos conocemos, efectivamente ya hay chamanes, no conozco al chamán mayor de Catemaco, pero el señor garantiza que venía a la ceremonia del Zócalo a hacer esta consagración al demonio, una consagración satánica, y que es organizada por la masonería. Así que, queridos hermanos, Gabriel Romero Arano, tú que indudablemente eres una de las figuras relevantes de la institución masónica, de la masonería mexicana, eres, me consta, dirigente de organizaciones masónicas muy importantes a nivel nacional, con experiencia internacional. Por favor, ilústranos cómo estuvo esa consagración al demonio del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, mira, definitivamente yo siento que todo esto fue una leyenda urbana de carácter incluso metafórico. Mira, si tú te fijas en el grito de independencia, se dijo viva la fraternidad universal. ¿Y qué más para este tipo de personas que consideran que esto es satánico, no? Mira, yo definitivamente esas personas, no sé quién sea, me llegó y me llamó la atención y por esto la quise enviar, porque me llegan muchas cosas, ¿no? Me llegan muchas cosas y por esto la quise enviar para que tú opinaras también y sobre todo de que acuérdate que existe, como somos parte expulsada del Vaticano, no somos non gratos, somos excomulgados, pues obviamente que el Vaticano tiene brazos de ejecutores a nombre de Jesucristo, desgraciadamente, ¿no? Porque yo no creo que Jesucristo necesita del yunque, necesite de los caballeros de Colón, necesitara de la Santa Inquisición, cosas por el estilo, ¿no? Y sin embargo, todo esto lo hemos tenido, todos los masones lo hemos sufrido. Afortunadamente ahora ya no tanto, pero sí se crean muchas leyendas urbanas para desacreditarnos, Rafael.
Pero nos desacreditan o como que como que a mí me gusta que nos den esa fama así como, cuidado porque te mando una maldición de Satán y te desaparezco, ¿no? Y entonces voy con mi jefe y le digo, si no me aumentas el sueldo, te voy a traer una maldición satánica, ¿no? Y de no me hacen caso, pero como que me siento valiente durante un rato, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que no fue cierto, Gaby? Yo creo que es una leyenda urbana, como te digo. Esto lo sacan para efectos de desacreditar un poco más lo que es nuestro movimiento masónico, ¿sí? Nuestra filosofía. Ahora, decías algo de que la fraternidad universal se mencionó en el grito. La fraternidad universal no es algo eminentemente propuesto, digamos, apoyado por las autoridades eclesiásticas, especialmente el catolicismo romano. No habla de que todos somos hermanos en el corazón de Cristo y todo. Esta fraternidad no es algo muy religioso, que iría en contra del demoníaco, ¿no? Bueno, yo creo que, y tú lo sabes muy bien, en los hermanos masones, cuando hablamos de fraternidad universal, hablamos en general de la hermandad masónica. Cuando hablamos sobre eso, entonces de ahí que yo no creo que se haya dirigido exclusivamente al aspecto del clero católico, porque incluso tengo entendido que no hay muchas simpatías hacia ellos, ¿no? Pero ahí está, ¿cómo ves tú, Luis? Tú que tienes alguna experiencia en organizaciones, digamos, laicas, pero un poquito con principios religiosos, o sea, esto de que haya una consagración al demonio en el Festival del 15 de septiembre, pero que además es organizado por la masonería, según dice este sacerdote. Yo creo que tenemos dos maneras de verlo, Rafa. La primera, y voy a ser bien sincero, no me invitaron a la fiesta, no recibí mi boleto ni mi invitación para la consagración. Entonces, eso no se vale. Yo quería ir si es que hubiera alguna. Y bueno, después de todos los mitos, las cosas que se tejen alrededor de la masonería y que pues muchas veces a uno que está dentro, pues nos da, o sea, nos permitimos hasta hacer bromas, chistes de esto, pues es lamentable que a lo mejor pues se estén tirando de esa manera, ¿no? Denota mucho, pues posiblemente entre miedo, ignorancia, este, eh, un poco de falta de cultura, un poco de leerle tantito, ¿no? Y pues también este esfuerzo que estamos haciendo por estar todos los viernes y platicar un poquito de lo que estamos haciendo dentro, de nuestros puntos de vista y de la forma en que los que nos conducimos, pues no creo que vayamos a hacer una consagración de ese modo, a menos que sí no nos haya llegado el boleto. Ahí sí que yo exijo recuento y exijo mi boleto para la siguiente fiesta. Invitación voto por voto. Fíjense que Exacto. nos está mandando un saludo Andrés Sensástiga. Querido hermano Andrés, muchas gracias. Él nos está mandando dice buenas noches, mis hermanos. Entonces también, pues es hermano, no sé si hermano en el corazón de Cristo, hermano masón o eso de la fraternidad universal, pero lo queremos mucho, Andrés. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. También Gaby Martínez dice buenas noches, saludos fraternos, también fraternos, mis queridos hermanos del oriente de Cuernavaca, Morelos. Gaby, querida, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema que a mí me parece muy interesante. Lo estamos manejando un poquito en broma porque pues, la verdad es que, como dice Gabriel Romero Arano, pues es parte de las leyendas que se han tejido alrededor de la institución masónica, pero la verdad que podría ser muy serio porque en otras épocas, pues esto ha causado inclusive muertes. El hecho de que se diga que alguien es satánico, pues puede traer un linchamiento y cosas por el estilo, que ha sido muy riesgoso. Afortunadamente en la actualidad pues estamos en otro mundo. Adolfo Galindo nos manda saludos desde el oriente pues es de Oaxaca, desde el oriente de María Sabina. Pues allá está, saludos, te mandamos Adolfo un abrazo con mucho afecto. Peter Cris, saludos a todos, triple abrazo fraternal. Peter, muchas gracias por acompañarnos. Jair Jiménez Aguilar, buenas noches a todos. Te respondemos las buenas noches, te deseamos que estés muy contento. Alberto Delgado, saludos del oriente de Ciudad Nezahualcóyotl. Pues de allá de Minnesota. Está en Minnesota, mi querido hermano Alberto Delgado, Nezahualcóyotl.
Estado de México. Y Georgina Cabrera, saludos fraternales con mucho cariñito. Gina Cabrera nos manda cariñito. Mira, aquí está el Gaby, y tú sabes cómo queremos al Gaby, cuánto tiempo hemos disfrutado de su música, de su cariño, de todo lo que Gabriel es, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de que nos acompañe hoy y qué bueno que estás también aquí con nosotros, Gina. Me da mucho, mucho gusto tenerte por aquí con nosotros. Déjenme ver si me está cortando algo por aquí, pero bueno, ya estamos en Facebook. Saludos a todos. Bueno, pues entonces platicaremos un poquito más adelante, pero también otro detalle que me interesó mucho, Gaby, es de que hablando de toda esta intervención de los sacerdotes católicos, de que hay algunas bulas de excomunión, que se prohíbe la masonería por esto, porque se le acusa de prácticas demoníacas, prácticas satánicas. Sin embargo, pues siempre hemos tenido la idea de que dentro de algunas logias hemos contado con la presencia de sacerdotes, personas muy capacitadas, sacerdotes indiscutiblemente formados dentro de la religión y con un gran talento, una gran cultura, porque no les podemos negar, quizá hay a veces choques de ideas en algunos sentidos, pero en otras hay grandes afinidades y especialmente en el amor por la cultura, en el estudio, etcétera, pues a los sacerdotes mis respetos, son gente de bien. Y unos de los que presumimos en muchas logias masónicas he escuchado verdaderas apologías, elegías, son de don Miguel Hidalgo como cura de Dolores Hidalgo en el principio del siglo XIX y su discípulo José María Morelos, que precisamente cumple años hoy de haber nacido. Sin embargo, me sorprendió mucho una afirmación de Gabriel Romero, querido Gaby, que me decías que ni Morelos ni Hidalgo fueron masones. ¿Nos podrías ampliar un poquito ese concepto? Bueno, mira, yo no soy historiador, yo soy un investigador. Entonces, me dediqué un poco me he dedicado a la investigación, puesto que yo, dentro de académicamente daba metodología de la investigación científica, incluso en maestrías. Entonces aprendí a la investigación, me gustó, por lo cual yo me he metido a investigar algunos temas que me crean duda. Yo no afirmo, yo especulo, yo digo, para mí no eran. ¿Por qué? Porque tengo evidencias históricas también, ¿no? Porque no podemos decir que tenemos, por ejemplo, como no los tiene, no existe una sola evidencia de que existió la logia esta, ¿no? ¿Cómo se llama? El Callejón de las Ratas, que dice que fue en 1808 cuando se instaló. Eso es mentira. Eso sí es mentira, yo se lo puedo asegurar que es mentira, que la primera logia que llegó a México fue en 1812. Y de ahí empezó a sumarse la masonería en varios lados. Incluso el hecho de que, perdón, ustedes, pues, de que Benito Juárez, hay evidencias de que Benito Juárez se inició en Oaxaca. Inició, y ya con el rito nacional mexicano, recibo el grado tercero, el grado de maestro, y después recibo otros grados que nunca ejerció. Pero eso también es lo que dicen algunos historiadores. Yo entiendo que la historia, pues se escribe en su momento, y te decía hace rato que dentro de lo que es un país, una nación, pues tiene dos historias, la oficial y la historia, verdadera. La verdadera, digamos, son las que nos van enseñando los investigadores serios, los historiadores serios, y la otra es la que, por ejemplo, en México es la que nos enseña la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, yo aquí tengo, escribí un artículo de un libro de cuarto año de grado de primaria, del que dan el oficial, que dice: Hidalgo no buscaba la independencia. De acuerdo con el texto, el cura Hidalgo hizo el llamado a apoyar el regreso de Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal, debido a que no buscaba propiamente la independencia, sino solo dejar de depender de España mientras está fuera ocupada por el ejército francés.
O sea que hay cosas medias extrañas también, ¿no? Entonces, vemos que cada pueblo crea su historia oficialmente, incluso Estados Unidos, ¿no? Me daba risa de que sus héroes los tienen los pistoleros, no sé qué, tantos pistoleros que tuvo por ahí, Toro Sentado, el Coronel Coster y no sé cosas, es parte porque son pueblos que no tienen historia. Nosotros sí tenemos mucha historia, pero esa historia se va modificando, incluso dentro de los propios historiadores serios hay divergencias en sus propias opiniones. De ahí de que yo, de lo que he podido leer, he podido analizar y concluir, es que definitivamente, ¿cómo se llama? Hidalgo. Hidalgo no tiene la categoría de haber sido un padre de la patria, como se dice. Era un tipo, pues, bastante maloso, como dice por ahí algún presidente, decían los malosos. Era además un multimillonario, era dueño de grandes propiedades, de grandes haciendas, de minas, y que buscaba, igual que otros, la independencia, pero como aquí lo están diciendo también. Entonces yo cuando hablo de independencia, yo voy a lo social, yo no voy a lo económico. Yo cuando hablo de, por ejemplo, de Morelos, Morelos sí emprendió lo que decíamos hace rato, una guerra donde ya creó ejércitos debidamente constituidos, establecidos y hechos conforme a lo que se presentaba y a lo que se quería, de acuerdo a que puso a los realistas, los puso de hinojos. Entonces de ahí es de que yo no creo ni considero positiva el calificativo que se le da a Hidalgo. Además de que no era masón, no pudo haber sido un masón, de que pudo haber tenido alguna injerencia de lo que era pues la recién creada logia, la Gran Logia de Oriente, adogmática totalmente, estoy de acuerdo, pues sí pudo haber tenido alguna injerencia, pero no creo que haya tenido una ideología positiva, porque incluso cuando anduvo en su ejército un poco tiempo, se volvió un asesino, se volvió un gavillero, que distó mucho de ser lo que se buscaba en la independencia. Incluso Ferrer dice que mucho superó Morelos a su maestro y que a él se le debe de considerar como el auténtico el padre de la patria. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Digamos que estarías pensando definitivamente que la imagen, la figura que se ha creado a través de estos 200 años de Miguel Hidalgo como un cura con preparación liberal que estuvo influido por las ideas de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1810, pues la Revolución Francesa tenía muy pocos años y sobre todo con la dificultad de comunicación. Entonces las noticias de Europa, de las metrópolis, tardaban mucho en llegar. No era como ahorita el Internet, que es cuestión de instantes, sino que en aquella época eran meses para que pudiera llegar una noticia. De manera es que lo que ocurrió en la Revolución Francesa, y yo no podría negar que la Revolución Francesa fue gestada en las logias masónicas, yo lo afirmo. Entonces, esa información le llegaba y nutría el pensamiento no solo de Hidalgo, porque yo no creo que la historia haya sido hecha por personas individualmente, sino que siempre son grupos, grupos de operación, grupos de pensamiento, grupos de ideas. Entonces, estos grupos pues formaban las llamadas conspiraciones, lugares donde se reunían para discutir la situación política como ocurría antes de ellos, como ocurrió durante su tiempo y como sigue ocurriendo en la actualidad. Son grupos que se reúnen a hablar de sus propios intereses gremiales, los grupos de ciertos niveles, en bajos o altos, pero cada quien tiene su interpretación. Entonces, estas luchas que tenía Hidalgo, pues yo creo que eran producto de todos estos pensamientos. Entonces, en esas reuniones como la conspiración de Querétaro, en la que estuvo José Ortiz de Domínguez y el corregidor Domínguez, Allende, Aldama, el mismo Hidalgo, yo siento, por lo menos descubro allí la huella.
se nos congeló un poco la imagen de su Y el Rafa. sonido también. Sí, El pero sí, sonido también se claro, congeló, Rafa. sí, ahorita yo creo que regresa. Pues sí, como dice, a lo mejor en estas sesiones, que pues por alguna razón se le llamaran conspiraciones, pues sí era manera de discutir ese pensamiento que viene de Europa, con esas ideas de libertad, que tanto ha defendido la masonería, ¿no? La famosa triada de libertad, igualdad y fraternidad. Y ahora también tomando un principio de arqueología en lo personal, los arqueólogos dicen que la falta de evidencia no es evidencia de la no existencia. Es decir, el ejemplo más claro que tienen es toda la huida de Moisés de Egipto, que no está no está documentada en ninguna parte egipcia, ¿no? Solo de la parte hebrea. Entonces, afirmar que no sean o sí sean, es complicado. Sí estaba también la historia de, como se mencionó, de la calle de las ratas, que hasta había una placa que se mandó a hacer, diciendo que aquí fue la iniciación de Hidalgo, y por alguna razón, pues también de tantos cambios de dueño en ese predio, pues desapareció la placa, ¿no? Entonces, no, como es, no hay pruebas, pero tampoco no es algo que nos diga este, que no sea total una falta de que no haya pasado. Lo que sí podemos decir es que este pensamiento de libertad o estas ideas, inclusive como platicamos en unas charlas anteriores del masón Miranda, de que como se dice, el libertador de la parte de Sudamérica, o el iniciador con estas ideas, que también haya tenido contacto con ciertos grupos en la Nueva España, que haya permitido permear este conocimiento o estas ideas a los grupos de Hidalgo, Morelos, Allende, ¿no? No sé, Gabriel, ¿qué piensas al respecto? Sí, mira, perdón, mira, yo creo que hubo cosas circunstanciales en ese momento. Comenzando, primero, hablando de lo que es la historia, la efigie de Hidalgo no es la real. Quien hizo esa, mandó a hacer esa efigie fue Maximiliano, fíjate, tomando referencias de alguien que medio conoció a Hidalgo, empezando de ahí. Por el otro lado, ni siquiera fue el día 15 de septiembre la fecha de. Por el otro lado, también tenemos que fue circunstancial, te lo digo por qué, se los digo. Circunstancial porque precisamente estaba en crisis el reino ya ibérico, estaba en crisis, recién nombrado y unificado como la España actual, estaba en crisis. Entonces les llega Napoleón III, que aunque traía ciertas ideas liberales, también no les gustó porque en España fue uno de los países donde se proscribió la masonería a niveles de matar, de llevar a la hoguera a los masones. Entonces, aquí se encontraba en una crisis económica, en una crisis de todos tipos, los reinos ibéricos que se convierten en España en total, que toda esta situación fue circunstancial y aprovechada. Por esto digo que las historias se escriben muchas veces conforme a las voluntades o a las conveniencias de los propios gobiernos. Incluso aquí estamos viendo algunas modificaciones de la historia, ¿no? En nuestro propio gobierno actual. Claro. Entonces, de ahí que vemos que una es la real y otra es la oficial. ¿Cuál Claro. es la buena? No sé, ¿verdad? Pero para mí la buena es la que escriben los historiadores serios. Y Oye, ahora Gabriel y Luis, muchas gracias. Les ofrezco una disculpa y a nuestros amigos internautas porque se interrumpió un poquito la señal durante unos segundos o minutos, entonces me perdí, pero les agradezco mucho que hayan continuado con la charla. Les quiero confirmar, fíjate, Gabriela Romero, tú sabes quién es Gabriela Romero, dice, saludos fraternales con mucho cariño a mi querido padre. Gaby, querida, qué bueno que nos está viendo Gaby. ¿Dónde está en Canadá, Gaby? En Toronto.
Ah, en Toronto. Saludos, Sí. un abrazo, Gaby. Saludos a tu familia, por favor. Aquí Muchas estamos gracias. disfrutando la presencia y la plática de tu señor padre. Muchas gracias. Luis Raúl Trejo Ramírez nos manda un mensaje: salud, fuerza y unión. Muchas gracias, Luis Raúl, por estar aquí con nosotros. Luis Mata también, saludos fraternos. Pues te reiteramos los saludos con mucho cariño, Luis Mata. Ojalá que lo que estamos platicando les resulte de su interés y que nos pudieran dar algún comentario. Le envío un fraternal saludo, don Rafael, me dice Gabriela Romero. Gracias, Gaby, con mucho cariño. Nancy Yugualdiolotli, un abrazo y bendiciones a todos mis hermanos. Nancy, muchas gracias. Andrés Enzástiga dice, se llamaba esa logia. Aquí hay un importante comentario, Gabriel. Andrés Enzástiga, nuestro querido hermano del oriente de Cuernavaca, Morelos, dice, se llamaba esa logia Arquitectura Moral en la calle de las Ratas, en el número 5 de las calles de Ratas, que actualmente es la calle de Bolívar en el centro. Entonces, pues hay datos de historiadores serios que hablan de que la logia se llamaba Arquitectura Moral. Hay libros muy reputados o muy famosos que le dan la razón a Andrés. Adolfo Galindo dice, muy interesante escucharlos y a hacer las charlas entretenidas. Gracias, Galindo, Adolfo Galindo, muchas gracias. Edel Espinosa Contreras, saludos fraternales. Edel, estamos esperando que nos acompañes una de estas ocasiones. Bueno, pues esas son hasta ahorita las intervenciones que hacen nuestros amigos en las redes sociales. Pero aquí Andrés nos está diciendo que hasta tenía nombre la logia, Gaby, Arquitectura Sí, Moral en la calle de las Ratas, sí, pero Gaby dice que no, que esto ocurrió hasta Bueno, 1808. 12, hasta 12. 1812 surge. Ahora permíteme una cosa. Mira, de acuerdo a lo que dice las constituciones de Anderson, de acuerdo a lo que son los Ancient Landmarks, las mujeres, tanto como los temas religiosos y políticos estaban prohibidos en los grados primero, segundo y tercero, ¿sí? De ahí de que sale las logias francesas, porque los que vinieron primero aquí no pudieron haber hecho una logia con un supremo consejo donde ya se vieran temas políticos y religiosos. Definitivamente no había eso. Los temas políticos y religiosos no se tratan en la masonería regular, y lo primero que llegó aquí fueron los yorquinos, ¿sí? Donde traen la masonería de San Juan, o la del azul, o la simbólica, que es aprendiz, compañero y maestro, de los cuales no tenían acceso a los conocimientos que se tenían dentro de lo que eran las realidades que existían en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Se habla de que la masonería de ese rito es la masonería del silencio. Entonces no pudo haber tenido ninguna de esas logias haber tenido intervención de caracteres políticos o religiosos. A ver, Gaby, ya me enredé mucho porque tú de momento como que siento que me estás transportando a la época actual en la que, y lo digo con el respeto que todos los masones y la masonería merecen, pero en la época actual la masonería es una fiera sin uñas, sin garras. Están dedicados a platicar y justamente con esa prohibición de la que hablaba Gabriel Romero, de que en las logias no se debe hablar de política, no se debe hablar de religión y no se debe hablar de fútbol y demás. Pues como que digo, entonces, ¿para qué tenemos tanta preparación intelectual, tantos estudios, tanta discusión? ¿Por qué tenemos tanta práctica en la defensa de nuestros temas, de nuestros conceptos, si vamos a prohibirnos hablar de una o de otra cosa? Y sin embargo, por ejemplo, en Europa, que pues llamemos, todos estamos de acuerdo en que allá se origina esa corriente filosófica, allá los grandes movimientos, tanto previos a la Revolución Francesa, durante las monarquías, estoy hablando, me puedo remitir a 1200, 1300, con los grupos como por ejemplo los Caballeros Templarios, pues ya hacían movimientos subversivos, eran grupos de poder que controlaban la política y la religión de aquella época, movían monarcas, destronaban monarcas, ponían papas, ponían obispos, los quitaban, y eso les llevó inclusive 100 o 200 años después, les llevó a la hoguera.
porque tocaron intereses muy delicados, tanto del clero como de las monarquías, y entonces pues fueron el blanco a dominar. Pero a partir de esos años, estoy hablando del siglo XIII, el siglo XII, vamos avanzando y llegamos a las postrimerías del siglo XVIII, y pues ahí es indudable que los grandes movimientos, tanto del positivismo, especialmente el positivismo francés, las ciencias, la cultura, la política, fueron generadas en las logias masónicas, a menos que pues yo esté viendo un concepto diferente. Y esos complots o esas pláticas para desestabilizar los sistemas que estaban presentes para cambiarlos por otro sistema, pues evidentemente son como lo que ocurrió en Querétaro, ¿no? Esos grupos que estaban reuniéndose, pues con el pretexto de que hacían tertulias poéticas o de que se sentaban a tejer crochet, pero la verdad es que estaban platicando como hasta la fecha lo hacen los grupos interesados en cambiar las cosas, en favor o en contra, eso es lo de menos, pero están interesados en hacer eso, y ahí yo veo la mano clarísima de lo que nosotros consideramos y conocemos como masonería, porque no es otro grupo. Decías, Gaby, perdón, te interrumpí. Sí, mira, efectivamente, y tú lo sabes muy bien, que existen dos grandes corrientes, es cuando viene la escisión masónica. Yo precisamente dedico un capítulo en uno de mis libros a la escisión masónica. ¿Cómo surge la escisión masónica? La escisión masónica surge en Europa con los pensamientos totalmente liberales y los pensamientos que trae los ancien landmarks y y las constituciones de Anderson, donde prohíben estrictamente, que es la masonería, ¿cómo se llama? La masonería la otra, la masonería liberal, la masonería dogmática, es la que permite lo que prohíbe la masonería regular. Entonces, mientras los franceses hablan de libertad, de que se pueden hablar en sus templos de lo que se quiera, de lo que se les dé la gana, en la masonería regular se prohíbe hablar hasta de religión y de política, de la cual es considerada esa masonería hasta el grado tercero, se considera como la masonería del silencio. Ya después viene la masonería, que es precisamente la masonería francesa, que ya después viene a México con las invasiones francesas y los soldados, donde traen ese tipo de masonería. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, del Callejón de las Ratas, no hay evidencia de que haya existido ni siquiera el edificio ese. Está como cuando lo de Benito Juárez. Ahí en Palacio Nacional, Salón de Congresos, que había no sé qué, fue precisamente en ese año, no recuerdo cómo se llamaba, el gran luminario el que mandó poner esa placa, en 1860 y tantos, no sé qué. Ahora bien, dándole aquí a la masonería lo que es la masonería de rito nacional mexicano, fíjate, cómo el rito nacional mexicano es el que le da la apertura ideológica liberal y la apertura a la mujer dentro de los propios ritos mexicanos. Y prueba de ello es de que la masonería del rito nacional mexicano predominó en el siglo casi XIX, casi predominó. Entonces, de ahí, de que haya mucha, por eso yo cuando oigo que dicen en ciertas logias de aquí, que somos totalmente irregulares, pues sí, son irregulares, que son logias que tienen una liturgia de rito escocés antiguo aceptado y tienen mujeres y hablan de política. Obviamente que tiene razón el rito escocés antiguo y aceptado en decir son irregulares. Y la propia masonería francesa se autonombró irregular precisamente porque viene la escisión cuando desconocen al gran arquitecto del universo aquí en las logias y cuando se viene una serie del deísmo, de una serie de situaciones de carácter religiosos y dicen ya no estamos de acuerdo con eso y se separa la gran logia
de Inglaterra, ¿se oye? Sí, 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 perfectamente, Es Gaby. que apareció un círculo aquí, un cuadro. Pues sí, aparece la Gran Logia de Inglaterra y rompe relaciones con la Gran Logia, con el oriente de Francia. Y surge otra logia, la Gran Logia de Francia surge, pero con las características del REA. Entonces, cuando hablamos nosotros del rito escocés antiguo y aceptado, y hablamos del rito de la Gran Logia de Francia, es un abismo el que separa de esas masonerías. Una es liberal y la otra es conservadora. Claro. Oye, Gaby, por ejemplo, mira, nos dice mi querido hermano Andrés Anzástiga, insiste, muchas fuentes, y bueno, no menciona cuáles, pero nos dicen que la masonería llegó a Nueva España a finales del siglo XVIII y llegó a la Nueva España por las tropas realistas, con las tropas realistas. En este sentido, lo que menciona mi querido hermano Andrés Anzástiga, pues está respaldado también, por ejemplo, por un masón que todos conocemos, el hermano Chism. Suena como a chisme, pero no, así se apellida Chism, y él en sus libros, lo mismo que Gascón Mercado, él habla también de estos principios de la masonería, y ellos sí se refieren a Hidalgo y a Morelos como que sí fueron iniciados en arquitectura moral en la calle de las Ratas número 5, en lo que hoy es la calle de Bolívar. Entonces, así como dice Andrés, hay fuentes y hay varias. Inclusive te comento que con interés, porque me gusta mucho la idea, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México hay una materia que se refiere a la masonería o a las masonerías, porque lo hablan en plural. Entonces ya actualmente a nivel universitario en la Facultad de Filosofía y Letras se está hablando de la institución masónica con toda la seriedad que una universidad le puede dar. Y no solo eso, sino que ellos, digamos que consideran que es efectivamente, que es cierto, la enorme influencia que la masonería tuvo en la Europa del siglo XVIII, en todo el movimiento independentista en las naciones que ahora conocemos como América Latina o Norteamérica y Centroamérica, pues es innegable que la institución masónica trabajó a base de conspiraciones. Y pues no podemos pensar, por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de la placa del Rito Nacional Mexicano y de que ahí se inicia Benito Juárez, me pareció que tu argumento, Gaby, con todo el respeto que mereces, pero tu argumento pues no es muy sólido porque obviamente el día que se hace la iniciación allí en el Salón del Congreso, pues ese día no hicieron la placa y la colocaron en la pared. Estábamos hablando de una época convulsa. El señor Benito Juárez no era presidente de la República, pero allí es recibido como masón en la Logia Independencia número 2, que pues fue derivando y creciendo y actualmente es la logia Como que nosotros maestro, manejamos, como Gran, maestro masón, Gran mi Logia querido Independencia hermano. 2. Pero bueno, si le hacemos caso, como tú decías, a las fuentes históricas, pues tenemos que creer o definitivamente decir no creo en ellos y me voy por lo subjetivo. Yo creo que tal, yo creo que no, yo creo que sí. Finalmente, la ciencia como ciencia nos dice aquí hay pruebas y aquí no hay pruebas. ¿Tú cómo ves esto, Luis? ¿Cómo ves este tipo de, digamos, de posiciones un poquito antagónicas? Bueno, pues como sabemos siempre en los conflictos pues hay dos partes. Es claro que se ha buscado tantos acreditar a las figuras grandes de la historia de México en la masonería, como quienes refutan también que hayan pertenecido, ¿no? Comentaba con Gabriel en lo que te había sido, Rafa, que la falta de evidencia no quiere decir que no es prueba de que no existieran las cosas, ¿no? Lo que sí es claro es que sí hay una influencia de estos de la masonería en todo este tiempo y en el pensamiento y estas ideas de libertad que se han ido permeando durante todo el tiempo. Lo veíamos anteriormente con los trabajos cuando tocamos a Miranda como el libertador, que traía la conspiración masónica desde Inglaterra para desestabilizar a España y poder liberar del yugo español a las Américas y que Inglaterra pudiera hacer comercio con ellos, ¿no? Entonces,
pues hay pruebas de que sí, pruebas de que no, pero sí, lo que sí es claro es que gracias a estos pensamientos, gracias a estas ideas, pues se consumó esta lucha por la independencia, ¿no? Sí es claro que anteriormente, pues, es muy sabido o es un rumor a voces, ¿no? Un secreto a voces, que el gobierno fabricó los héroes que se estudiaban en las escuelas, ¿no? Ahí hasta ahora, y hace unos días lo vi, que ahora el título del padre de la patria no lo tienen ni, o sea, no se lo van a dar a Hidalgo ni a Morelos, se lo van a dar a Iturbide, porque es el que gesta toda la negociación con el virrey, con los grupos, con Guerrero también para lograr esta independencia y al final tener una monarquía constitucional, ¿no? No es una monarquía absoluta. Entonces, ahora quieren poner o se dice que en México es es de los pocos países donde a sus héroes los tiene como villanos. Muy bien, pues bien, bien, ya surgió una nueva versión. Rafael, quisiera hacer un pequeño, una aclaración. Los ejércitos realistas, ¿de dónde venían? Pues de España. En España no había masonería. La masonería que nos llega de los franceses y de los yorquinos, ¿sí? En España no había masonería, perdóname, fue prescrita desde hace 200 años, bueno, no me acuerdo, aquí no tengo las fechas, no había masonería entonces. No podía venir de España la masonería, no, los realistas no traían la masonería, la traían los franceses y los yorquinos. Y que efectivamente lo que dice ahorita el hermano Landini, efectivamente había intereses ingleses por desplazar, pero eso fue ya después, por desplazar a España del poderío que tenía de que no podía, no puedo repartir el oro y todas las riquezas que tenían América Latina, lo que era Iberoamérica para ellos, entonces querían echar a los gobiernos para afuera. Eso también es cierto, sí es cierto. Pero fíjate, Gaby, Luis, amigos internautas, fíjense qué interesante platicar de todo esto. Estamos hablando de una situación que ocurrió hace más de 200 años. De 1810 acá ya son 212 años. Entonces, bueno, ahí fue el origen, digamos, el primer movimiento que se da con un objetivo, con otro objetivo, pero el movimiento 11 años y 11 días después desemboca en la independencia de nuestro país. Ya se independiza y no se queda ni borbónico ni se queda napoleónico, sino que dicen, vamos a crear una nueva figura, un nuevo país que va a ser libre, soberano e independiente de las demás naciones, absolutamente. Bueno, entonces ahí nace un nuevo país por voluntad ya de los nacionales. ¿Qué tipo de gobierno se van a dar? Bueno, sí, se pensaba en que fuera una monarquía nacional, digamos una monarquía criolla, se pensaron muchas cosas, la prueba está que tuvimos al primer emperador que fue Iturbide, entonces poquito después de que entra el ejército trigarante a México ya tenemos un emperador, pero estoy hablando de hace 212 años. Y les quiero comentar actualmente, y aquí es un comentario que hago sobre lo que nos platica nuestro hermano Andrés Sensástiga. Es importantísimo esto que nos dice Andrés y se los pongo a consideración, porque dice Andrés, el rito nacional mexicano no es irregular porque parte de su historia se menciona que la carta patente la otorgó el Gran Oriente de Francia. Y la verdad me entristece mucho, mi querido Andrés, que tú tengas ese concepto, porque eso sería la falsedad de las falsedades. Imagínate que el rito nacional mexicano, tienes el acta de constitutiva, dice, se crea el rito nacional mexicano libre e independiente de todos los demás ritos del mundo, de la misma manera que la nación mexicana se conserva libre, soberana e independiente de las demás naciones del mundo. Entonces, simple y sencillamente dio por terminadas cualquier relación con cualquier logia del mundo y dijo, por voluntad de estos masones, 5 yorquinos y 5 escoceses y 4 yorquinos, ellos dijeron, vamos a ser la cabeza de este grupo. Obviamente no eran esos 9 únicamente, era un grupo enorme de masones que decidieron
crear una institución masónica que respondiera a las nuevas necesidades del momento. Pero el decir que tuvieron que pedirle carta patente al oriente de Francia, la verdad es hasta doloroso, mi querido Andrés. Imagínate que yo decido ser independiente de algo y le pido permiso a alguien de ser independiente y le digo, por favor, dame el acta de nacimiento en donde digas que soy independiente. Es hasta doloroso para nosotros, los que tenemos toda la vida trabajando en el rito nacional mexicano. Y sí me gustaría, con todo el respeto, todo el medimiento que mereces, Andrés, porque te admiro mucho, que le dieras un vistacito a los conceptos, porque ahorita, por ejemplo, nos dice Gaby, no es cierto que Hidalgo y Morelos hayan sido masones, porque la logia Arquitectura Moral en la calle de las Ratas no existió. Luego me dice, no es cierto tampoco porque la masonería no existía en España. Luego dice, no es cierto que Benito Juárez haya sido iniciado en el rito nacional mexicano porque la placa la pusieron después. Y ahorita me dices que tuvo que pedirse la carta patente al Gran Oriente de Francia. Entonces, la verdad es que estamos ya tejiendo sobre el vacío. Va a llegar el momento en que diga tú, Rafael Maldonado, no existes, porque no tengo yo tu acta de nacimiento aquí en mi escritorio. Y pues la verdad es que ya ahí llegaríamos a la reducción al absurdo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y amigos internautas, ¿ustedes qué opinan? Estamos a punto de terminar nuestra reunión de hoy. Me gustaría mucho conocer pues las versiones de lo que nuestros amigos internautas opinan sobre estos asuntos que realmente son pues torales para los que practicamos la institución masónica. Andrés sigue comentando que en 1728 el duque de Wharton funda en Madrid la Gran Logia de las Tres Flores con el número 50 de la Gran Logia de Londres. 1700, o sea que sí, para 1810 pues ya había masonería en España. Esto es 1728, o sea que sí, estamos hablando prácticamente de 100 años antes o 90 años antes. Esto es muy interesante. También Alberto Delgado dice, excelentes sus luces, queridos hermanos, nos manda un saludo afectuoso. Y antes Duber Farrera Zacarías. Duber, muchas gracias por hablarnos. Él está en Venezuela y nos está oyendo. Saludos a tu familia, querido Duber. Un abrazo con mucho cariño. Esperamos que pronto estés aquí con nosotros. Gaby, querido, pues ya entramos inclusive en detalles y en discusión. Me parece muy interesante lo que nos has platicado. ¿Cómo cerraríamos esta charla de hoy para puntualizar? En primer lugar, lo de las prácticas demoníacas de la masonería, pues puede que sean ciertas o puede que no, porque todo en el contexto de lo que estamos platicando ahorita, pues a lo mejor yo no estuve presente, no pudimos invitar a Luis ni a Gabriel, pero a lo mejor algún grupo masónico hizo en el Zócalo una consagración al demonio y pues nosotros simplemente no estuvimos, pero como bien decía Luis, el que no tengamos las pruebas no demuestra que no hayan existido. Entonces, a lo mejor sí ocurrió, pero pues yo no me enteré. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, ¿fue padre de la patria o no fue padre de la patria? ¿Lo consideramos como masón o no lo consideramos como masón, Gaby? Bueno, mira, ya para terminar, obviamente que es la recta final, mira, ahí esto. Primero, lo que estás diciendo cuando se crea el rito nacional mexicano, y hay evidencias de que hubo un grupo que mandó el propio presidente de ese entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, y a Francia a conocer, a que les explicaran qué era el rito, cuál era la ideología de ese rito. Viene un grupo de acá y es el que forma a este grupo, los asesora para formar, y hay evidencias también de eso. Ahora, de la irregularidad, yo nunca dije que sean irregulares. El propio rito de la Gran Logia de Francia se autonombra irregular, porque los regulares son aquellos que están en el rito escocés antiguo y aceptado de aquel lado, y los irregulares se autonombraron y adogmáticos los franceses, y de ahí nacen todas las doctrinas liberales, porque efectivamente no fueron los masones, pero sí hubo influencia de la filosofía, de la ideología masónica en la independencia de México.
Pues esa es una posición muy interesante, porque sí se nota la mano. Y yo repito, porque pues de repente suena necio, pero lo repito porque es muy importante. En algunas logias en donde se prohíbe hablar de política, de religión y esto, O sea, insisto mucho en que pues están queriendo domar a la fiera. Es decir, ¿para qué te tengo de pensador si te voy a prohibir hablar? Entonces, ¿para qué piensas? Y luego se maneja mucho eso famoso dicho de que no estaré de acuerdo con tus ideas, pero daré la vida por defender tu derecho a decirlas, pero no digas esto y no digas lo otro y no hables de lo demás allá. Y no te doy permiso de que te reúnas con los otros porque eres liberal, pero hasta un cierto límite, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay una serie de contradicciones que ahorita la estamos manejando muy bien. Nos habla Enrique Luna. Enrique, un abrazo con mucho cariño. Es un periodista muy importante, es un hombre joven, pero va en la carrera ascendente dentro del periodismo. Dice, interesante charla, lástima que el tiempo se va como agua. El tema da para más, claro que da para más y para muchísimo más. El gran maestro de Steve de Tracy otorga esa patente, dice Andrés Sensástiga. O sea que nos insiste en que la carta patente para dar nacimiento al rito nacional mexicano, pues fue de Francia. Y yo te no, insistiría no ya hubo carta un patente, poquito no hubo, necio, Andrés, te diría yo que no puede ser que no un hubo. rito que nace soberano e independiente por su propia voluntad tenga que pedir la carta patente de alguien. A lo mejor alguien le dio la carta patente después, pero bueno, pues no era necesario. Aura Rosa Quevedo, Aura Rosa, saludos fraternales desde Venezuela. Aura Rosa ya nos hizo favor de platicar de temas interesantísimos de otro ámbito, del ámbito esotérico, y es muy importante. Ya tendremos la oportunidad de invitarla nuevamente aquí con nosotros. Luisito, ¿cómo quisieras rematar esta reunión de hoy? Pues me parece que ha sido una plática muy rápida, muy con mucha carnita, como decimos. Hay mucho material. Yo agradezco el tiempo de Gabriel, de su investigación, que ojalá y luego nos comparta también esas fuentes para también seguir investigando y estarle también dando una lectura. Y bueno, yo creo que lo importante y que llegamos después de una tesis y una antítesis poco rudas, llegamos a una excelente síntesis, ¿no? Que el pensamiento masónico, pues claramente se nota en la elaboración de todos los planes para lograr el objetivo de la independencia de México. Fray Diego Bringas, ahorita te doy los demás, ¿sí? Que son Gracias. anteriores a todos estos historiadores que son contemporáneos, ¿sí? Son Perfecto. contemporáneos, te paso, uno de ellos es Fray Diego Bringas, el otro no me acuerdo cómo es, te los voy a pasar, ¿sí? Gracias. Gaby, querido, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Platícame, ya para terminar, porque estamos sobre el tiempo prácticamente. Yo sé que tú eres la máxima figura, el dirigente y digamos, el conductor ideológico de un grupo muy importante que se llama Fraternidad 33. ¿Qué es Fraternidad 33? Bueno, mira, Fraternidad de 33 surge precisamente por ahí de los años 70, porque quisimos estar dentro habíamos nacido bajo la bóveda celeste y éramos un grupo bastante numeroso, quisimos ingresamos, a ti te consta que viste una carta patente de la gran logia nuestra, de lo que era el rito nacional mexicano. Después, por ciertas cosas, quisimos pasarnos al rito escocés, antiguo y aceptado, y nos salía demasiado caro, no teníamos los ingresos diferentes. Yo en algún viaje en Europa me di cuenta de algunas cosas y formé un rito donde incorporé parte de lo que es la masonería escocesa y la masonería francesa. Una en donde meto, de la escocesa meto al gran arquitecto del universo y algunos de los simbolismos, y el otro meto pongo como a la mujer parte integrante de la masonería, y hablar de cualquier tema y libertad de conciencia.
Ese fue mi rito, el que yo hice de fraternidad 33 hace pues 50 años más o menos. Yo yo me inicié de 20 años, tengo 80 años, voy a cumplir 80 años, tengo casi 60 años de masón. Y la experiencia que he vivido en México, que me he dado cuenta, la plasmo en un libro, que es ese Disipando las Tinieblas, el cual estoy haciendo otro libro, porque fue muy extenso el tema, lo que es Claro, mucho claro. lo que hay que decir. Y una pregunta, quizá la última que nos dé tiempo, Gaby. Tenemos la tesis nosotros acá en Charlas Entretenidas especialmente, varias opiniones, pero las más importantes. Primero, utilizamos a Charlas Entretenidas para que sea verdaderamente un balcón por donde nos asomemos, que veamos qué hay afuera para que no nos sigamos escondiendo en nuestras torres de marfil y siempre oculto y que no se sepa afuera lo que ocurre adentro y que lo de adentro no reciba ideas modernas porque pues esto puede venir a desestabilizar. Nosotros queremos lo contrario, abrir cuidando desde luego nuestros compromisos éticos que tenemos de conservar discreción en algunos asuntos, pero conservando esos detalles queremos abrirnos. Y por el otro lado, sostenemos que la masonería, como la han mencionado algunos de los teóricos, que antes era operativa porque hacían edificios con piedras y no sé qué, esa era la operativa. Y que hubo un momento en el que algunos de esos operativos, albañiles reales, se juntaron y dijeron, ¿qué te parece si a partir de este momento ya vamos a ser operativos, vamos a ser especulativos? Y entonces dijeron, aventaron las herramientas y se pusieron a pensar. Algunas personas son tan cuadradas de mente que consideran que así ocurrió y hasta le dan fecha y hora y dicen, en tal lado, en tal momento se hizo la masonería especulativa. Y nosotros aquí, en primer lugar, no creemos mucho en esas divisiones tan drásticas de tiempo, pero además sostenemos que si así fuera, es tiempo la sociedad, el mundo, la humanidad requiere que la masonería vuelva a ser operativa. Ya no quiero decir de pegar tabiques o pegar piedras con argamasa, pero sí que volvamos a operar a las grandes ideas. Si el siglo XIX fue riquísimo en toda esta intervención de la masonería en todo el mundo, y hablo de las grandes revoluciones de Rusia, de Estados Unidos, de América, de Europa, en todos lados, prácticamente se desaparecieron los sistemas monárquicos absolutistas, todo esto gracias a la creación del pensamiento masónico, que dio entrada a las ciencias positivas, que dio entrada al desarrollo de la filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no crees tú, Gaby, de acuerdo con tu experiencia, 60 años en la masonería muy respetables, no consideras que es tiempo de que los masones generemos el movimiento hacia afuera de las logias, que todo esto que discutimos y pensamos adentro, como tú dices, permitiendo que se hable de lo que cada quien quiera hablar, en la especialidad de cada quien? Los médicos hablarán de medicina, los ingenieros de ingeniería y los abogados de leyes, pero dentro de ese concepto, pues que no nos estemos nada más siendo convidados de piedra y quejándonos de que los grupos de poder y que los poderosos económicamente o que los otros países, etcétera, sino que nosotros vayamos generando corrientes de pensamiento filosófico que influyan en el devenir de la sociedad, en educación, en cultura, en deportes, en salud, en todo lo necesario para la vida social. Yo creo que la masonería tiene un papel importantísimo que hemos abandonado y todo por dedicarnos a pensar en nuestras torres de marfil. Dicen que el agua que no circula se pudre y yo la verdad ya siento un olorcito a putrición en todas las logias masónicas. Ya no hay esa frescura de ideas que dio lugar a movimientos tan importantes como la Revolución Mexicana, como la Guerra de Reforma, como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. Todo eso, ¿cómo podríamos generar actualmente si solamente nos dedicamos a hacer OM y a adorar al sol el 21 de marzo en las pirámides de Teotihuacán y todo eso? Que sí, espiritualmente es muy valioso, pero yo creo que el aquí y el ahora ya necesita de la acción masónica. En especial y rápidamente, ¿tú qué opinas de esa idea? Bueno, mira, yo creo que la masonería ha sido romántica por antonomasia, ha sido romántica. Todos los grandes revolucionarios y pensadores fueron románticos y el romanticismo ya se está acabando. Eso lo vemos en todo.
Lo vemos incluso en la propia iglesia, que ya sería también otro tema de platicar, otro tema. cómo va desapareciendo, ¿no? Gaby querido, Luis Landini, amigos internautas, les agradezco. Estamos llegando al final de nuestras charlas entretenidas de hoy, la número 35 de la tercera época. No dejen de sintonizarnos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Vamos a continuar con temas como estos. Y Gaby, estás cordialmente invitado, esta es tu casa. Cuantas veces nos puedas compartir algo de tu sabiduría, de tus conocimientos, te lo vamos a agradecer enormemente. Te mando un abrazo para toda tu familia allá en Toronto, a Gabriela, ¿cuál es su apellido de casada? No, Gabriela Romero. Romero. Se utiliza el apellido paterno, qué bueno. Ya todavía usamos el paterno, al menos aquí, para mí es mi hija aquí en México. Qué bueno. Gabriela Romero, un abrazo con mucho cariño. Los hermanos en Sástica y Gaby, también es otra Gaby, también allá en Cuernavaca. Saludos para todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Por favor, denle like a nuestros canales. Los esperamos en YouTube, en Charlas Entretenidas de YouTube, así se llama el canal, y en la Gran Logia Independencia número 2 de Facebook. Por favor, compártanlo con sus amistades para que las charlas entretenidas circulen por lo menos entre los masones conocidos.